Hola chicos, chicas, buen día, ¿cómo les va? Estamos entrando en la segunda actividad remota de este mes de febrero. La idea es poder seguir trabajando, poder seguir avanzando sobre aquellos temas de la unidad 2 que tienen que ver con la evaluación del próximo 25 de febrero, que como les mencioné en el aula, haremos todo lo posible para que sea efectivamente el día 25 de febrero y que salvo que haya un paro general o que existan indicaciones acerca de que no lo tomemos o que haya un paro de transportes, trataremos de que preservemos y esto, conservemos la fecha de evaluación. La idea es que esto sea lo más justo para todos, para todas, con lo cual si no se puede acceder a la facultad, decidiremos tomarlo en otro momento. Dicho esto, nuestra idea hoy es trabajar en aquellas consignas o en aquellas actividades que tengan que ver con un ejercicio que ya venimos haciendo hace un par de clases, que es la articulación teórico-práctica entre ciertos conceptos, que en nuestro caso tienen que ver con las áreas de desempeño profesional, eh, y con cómo el psicólogo o la psicóloga trabaja en diferentes territorios o en diferentes espacios definidos de acuerdo al campo de problemáticas. Al día de hoy todavía vamos a seguir trabajando, y esto se los aclaro sobre todo a chicos y chicas de acompañamiento terapéutico, vamos a trabajar ambos grupos, tanto licenciatura como acompañamiento terapéutico. Vamos a seguir trabajando con la misma consigna y ya les avisaré cuándo la tarea comienza a ser diferencial. En este caso, dando un contexto, proveyendo un contexto de cómo va a ser nuestro ejercicio de la profesión, trabajamos igualmente tanto para licenciatura como para tecnicatura en acompañamiento terapéutico. Como decía recién, nuestro trabajo hasta el día de hoy tiene que ver con poder desarrollar habilidades de articulación teórico-práctica donde los conceptos que vemos en cuanto a cómo definimos las áreas pueden ser traducidos en el análisis de problemáticas cotidianas, esas mismas problemáticas que arriban al territorio, arriban a la demanda o somos convocados en el territorio para trabajar sobre ellos. Hasta ahora trabajamos sobre aquellas áreas de desempeño profesional del psicólogo reconocidas por la ley, la 7106, y la que agrega la psicología sanitaria como un área de ejercicio de la profesión. Dijimos que hace muchos años fueron pensadas, fueron redactadas, fueron definidas esas áreas y esa definición tenía que ver con una actualidad de la psicología y con disputas, con diálogos, con encuentros y desencuentros de la psicología en ese momento en Córdoba. La realidad es que junto con esas áreas de desempeño profesional reconocidas legalmente, encontramos una serie de espacios, de áreas de vacancia, de áreas de nuevos desarrollos técnicos, profesionales, de algunos nuevos desarrollos en cuanto a cómo definimos las problemáticas con las que trabajamos, que no están contempladas en la definición legal de las áreas, pero que tarde o temprano van a formar parte de una nueva definición de áreas. ¿Por qué? Porque de vuelta, al trabajar, al ser seres humanos, trabajando con seres humanos, estamos hablando de evolución de 20, 30, 40 años de los contextos relacionales, legales, económicos, sociales, culturales y tecnológicos que cambian y nos ponen frente a una realidad completamente distinta a aquella realidad en la cual fueron pensadas las áreas. Entonces, en ese sentido, y es por ello que es para nosotros es importante pensar no solamente las áreas de desempeño profesional de acuerdo a la definición legal, sino todas aquellas áreas emergentes o espacios de nuevas problemáticas que tarde o temprano van a constituirse como áreas de desempeño profesional. En este sentido, si pensamos cosas tales como intervenciones en el deporte, vinculaciones con la política y el comportamiento político de las personas, si hablamos de eh, eventos o situaciones extraordinarias, catástrofes, cuestiones ambientales, vamos a hablar de diferentes espacios de la psicología, vamos a hablar de la psicología del deporte, vamos a hablar de la psicología política, de la psicología incluso económica y la vinculación de las personas con la economía, vamos a hablar de la psicología de las catástrofes, de las emergencias, vamos a pensar diferentes alternativas al modo en el cual definimos los campos de problemática dentro de la psicología. Una mención especial refiere a aquel territorio nuevo, aquel territorio cambiante, aquel territorio tan atrayente como escalofriante, por decirlo de algún modo, que representa
la vinculación del ser humano con la tecnología, con lo cibernético, con lo digital, ¿sí? Con lo informático y lo informatizado. La ciberpsicología, como se la definió hace unos 20 años, tiene que ver con esto, con el estudio de la relación que establece la persona con la tecnología, con el desarrollo tecnológico. Como mencionamos desde el principio de clase, la tecnología no es ausente a nuestra formación. De hecho, nosotras desde el aula proponemos esto, trabajar con tecnología como forma de asistir nuestro aprendizaje. Por eso es que desde el principio hemos trabajado con inteligencia artificial. Pero mucho antes de entrar al territorio de la inteligencia artificial, la psicología experimenta la emergencia, el surgimiento, la aparición y el desarrollo de un territorio donde el ser humano comienza a generar un vínculo con la tecnología, y ese vínculo que genera con la tecnología es completamente diferente a cualquier otro vínculo que genera con otro tipo de dominio de la realidad. Por eso es que la psicología cibernética, la ciberpsicología, comienza a constituirse como un territorio de importancia, un territorio de desafío y un territorio de desarrollo. De hecho, también es importante mencionar que cuando hablamos de desarrollos tecnológicos, tenemos que ser conscientes que la velocidad con la cual ocurren estos desarrollos y estos cambios es mucho mayor a la velocidad con la cual podemos construir teoría, modelos, técnicas, formas de explicar los vínculos. En un principio, cuando hablábamos de la vinculación de las personas con el mundo digital, con el mundo remoto, con el mundo virtual, hablábamos de cosas tales como las vinculaciones con con los videojuegos, cómo se producían vínculos en torno a los videojuegos. Hablábamos también de cómo nos vinculábamos con la comunicación, con la distancia, con personas en otro espacio, en otro territorio, ¿sí? Cómo a la vez la participación digital me permitía a mí construir un espacio identitario tal vez diferente al espacio identitario del cual participo yo como persona de carne y hueso. Esto era lo que nos pasaba hace 15, 20 años, que tratábamos de saber qué pasaba con un niño, con una niña, con un adolescente, con un videojuego, tratábamos de saber cómo nos comunicábamos a la distancia, cómo entendíamos un vínculo amoroso en presencia o un vínculo amoroso a la distancia mediado por tecnología. ¿Sí? Tratábamos de entender cómo una persona que dialogaba en un foro con un grupo de personas exhibía ciertas particularidades de identidad que no las exhibía en el mundo real, material, tangible, y de hecho uno de los principales choques en los cuales comenzamos a hablar de psicología interesada por la virtualidad, por lo digital, por lo tecnológico, eran estos espacios donde las generaciones empezábamos a mostrar distancias, donde para nosotros, para nosotras los adultos, el mundo de las relaciones era el mundo de carne y hueso, y los adolescentes, los niños, las niñas empezaban a desarrollar modelos vinculares que no tenían que ver con la presencialidad, y chocaban generaciones, chocaban culturas generacionales discutiendo acerca de si esos vínculos eran efectivamente vínculos reales o estábamos hablando de vínculos no reales, no necesarios u obstaculizantes para el desarrollo personal. Obviamente cuando empezamos a discutir esto era hace 20 años, hace 15 años. ¿Sí? Hoy la definición de un vínculo presencial y un vínculo remoto no pasa por la variable de realidad o irrealidad. Sabemos que ambos vínculos son reales. Lo que estudiamos es la injerencia que esos vínculos tienen en la construcción de la propia subjetividad de la identidad y de la vinculación con la realidad. Y cuando hablamos de realidad, ya incluimos lo remoto, lo virtual como parte de la realidad. También una parte dentro de lo que nos preocupaba, lo que nos preocupa como psicólogos, como psicólogas, que nos preocupa a nosotras, una parte muy importante tiene que ver con aquellas relaciones que, mediadas por lo virtual, comienzan a ser relaciones dañinas, patológicas, que obstaculizan el desarrollo. Es en ese momento que empezamos a hablar de adicción a la tecnología, de ansiedades vinculadas a la tecnología, de esto que hemos escuchado muchas veces, o tal vez no, tal vez sea la primera, el FOMO, el Fear of Missing Out, la sensación de estar perdiéndose algo, porque en el mundo virtual hay un montón de cosas a las cuales yo no accedo. ¿Sí? Empezamos a hablar de cosas como el ciberacoso,
phishing o cuestiones que tienen que ver con vincularse de manera tal, ¿sí?, que el resultado de ese vínculo es un vínculo que genera sufrimiento, padecer, malestar, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, ¿sí?, es que nos preocupa, nos llama la atención, nos provoca hablar de ciberpsicología. Por otro lado, y no menos importante que ello, no podemos dejar de mencionar ciertos eventos históricos que cambiaron la forma en la cual la salud mental se vinculó con la tecnología. En el año 2020, el 20 de marzo del 2020, ya dentro de poco se va a cumplir otro aniversario, el 20 de marzo del 2020, que estábamos dando clase, a nivel mundial se oficializa algo que no habíamos experimentado en el mundo moderno, ¿sí?, que fue el inicio de la pandemia y el bloqueo, el lockdown, esta cosa que nos encerró y nos obligó a comunicarnos de manera remota. La psicología, como una disciplina de seres, como decimos siempre, de seres humanos trabajando con seres humanos, también debió adaptarse a este nuevo modo de plantear las relaciones, que tal vez no era tan nuevo, ya alguien lo hacía en algún momento, pero de pronto se generalizó esto de vincularse incluso en un contexto terapéutico mediado por tecnología. Ahí es donde empezamos desde las ciencias vinculadas a la salud mental a discutir si lo remoto es parecido a lo presencial, si en lo remoto falta algo de lo presencial, si lo que vemos son dimensiones diferentes, etcétera, etcétera, etcétera. Lo remoto entonces y lo virtual y lo tecnológico ya deja de ser un objeto de estudio y pasa a ser un objeto que mediatiza las relaciones terapéuticas. Al día de hoy, muchos profesionales de la salud mental seguimos trabajando con estrategias remotas, lo que nos representa tal vez desventajas en cuanto a ciertas características que ocurren en un vínculo presencial, pero ventajas en cuanto a otras dimensiones, como por ejemplo la posibilidad de atender a alguien que vive lejos, de realizar una sesión de familia cuando algunos miembros de la familia viven en la ciudad, otros en otra ciudad, otros en otros países, etcétera, etcétera, etcétera. El vínculo de la salud mental, de las acciones de salud mental con la tecnología también, ¿sí?, es un objeto de estudio diferente a tomar la relación de las personas con la tecnología como un objeto de estudio. En ciertos espacios terapéuticos también lo tecnológico mediatiza, funciona de intermediario, ¿sí?, con la terapéutica, con la investigación, con la extensión a la comunidad, incluso con la enseñanza, que es un poco esto de lo cual estamos hablando hoy. Junto con ello, y creo yo como un punto, no sé si es el punto más importante, pero es un punto importantísimo, el desarrollo en inteligencia artificial en los últimos 5, 7, 10 años, ¿sí?, surge como un disruptor fuerte de la forma en la cual los seres humanos nos vinculamos con la realidad. De hecho, una de las grandes preguntas en investigación en ciberpsicología es acerca de si cuando una persona se vincula con inteligencia artificial, la persona misma atribuye estados mentales a esa inteligencia artificial como colocándolo en el lugar de una interlocutora, de un interlocutor tan real como un interlocutor a la distancia, remoto, un amigo de Perú o una persona a quien yo le hablo por teléfono o mi pareja que está sentada en la habitación de al lado, ¿sí? Entonces, en ese sentido, el territorio de la psicología ocupada de lo cibernético, el territorio es amplísimo, ya sea que nos ocupemos de definir como objeto de estudio el vínculo de las personas con la tecnología y qué nos pasa, cómo nos potencia, cómo nos facilita el bienestar, cómo nos obstaculiza el desarrollo, cómo nos genera sufrimiento, ya sea lo definamos así o ya sea que lo pensemos como un elemento que mediatiza el proceso terapéutico. La tecnología está presente en muchos pasos de la atención en salud mental. Les cuento un ejemplo de algo que ocurrió justamente alrededor de la pandemia, año 2020. Tal vez algunos de ustedes eran muy chicos, otros no tanto.
En el 2020, una de las cosas que nos puso en jaque como trabajadores de la salud mental era justamente el poder estar presente en el otro, presente con el otro. Si bien muchos de nosotros teníamos permiso de circulación por ser trabajadores de salud, la realidad es que no podíamos acceder a la población. Desde la Facultad de Psicología en aquel momento, y articulando con la Secretaría de Extensión de la Facultad de Psicología, desarrollamos un servicio, se desarrolló un conjunto de profesionales y de graduados de la facultad, vinculados a la facultad, desarrollamos un servicio que fue un servicio de contención y acompañamiento para personas que estaban eh, que estaban o en cuarentena o que recibían comunicaciones de contagios positivos o incluso que estaban transitando duelos. En aquel momento, en ese sentido, eh, todo lo que hicimos, todo lo que se hizo desde el servicio fue novedoso para nuestro propio contexto. Desarrollamos un sistema de asistencia, de llegada al otro mediatizado por tecnología, un contexto terapéutico que hasta hace 20 días era un contexto dialogal y en presencia, pasó a ser un contexto de diálogo, pero de diálogo escrito, ¿sí? Y con un vínculo remoto con el paciente. De este proceso, de este servicio de atención que atendimos miles de personas, participaron tanto psicólogos, psicólogas, como acompañantes terapéuticos o estudiantes de acompañamiento terapéutico. En ese sentido, eh, intentamos construir un espacio de desempeño profesional diferente al que conocíamos, sabiendo que no podíamos obviar la mediación tecnológica. Nuestro trabajo, lo que hacíamos era justamente intentar estar presente en el momento de malestar y acompañar a la persona, contener a la persona en el proceso de tramitar ese malestar, de reacomodarse a una realidad que había cambiado. ¿Sí? En ese sentido, como decíamos, en este territorio donde pensamos lo tecnológico como un objeto de estudio o lo tecnológico como la mediación del proceso terapéutico, en ese espacio de lo tecnológico como mediación del proceso terapéutico, tanto psicólogos como psicólogas, como acompañantes terapéuticos, participamos de un dispositivo donde la tecnología no solo hacía presencia, sino hacía posible el ejercicio de la profesión. Como este ejemplo, podemos hablar de muchísimos ejemplos. En Argentina, en la provincia, en Latinoamérica o en el mundo. ¿Qué es lo interesante de todo esto, de lo que estamos hablando ahora? Que podamos empezar a pensar la tecnología como algo que irrumpe la realidad, que cambia la realidad y que nos desafía como profesionales a adecuar nuestras herramientas técnicas, nuestras herramientas estratégicas para pensar un mundo en el cual el ser humano no solo se vincula con el ser humano, no solo se vincula con sí mismo, sino que construye subjetividad a través de la vinculación con la tecnología. Bien, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? ¿Cuál es la idea del día de hoy? Lo que necesito es que, como veníamos trabajando en grupos presenciales, en grupos de WhatsApp, en Meet, de manera individual, hablando por mensaje de texto, podamos abordar la siguiente consigna, que es, apoyados en inteligencia artificial, y considerando esto que hablamos acerca de la psicología vinculado a lo tecnológico, el acompañamiento terapéutico vinculado a lo tecnológico, podamos construir ejemplos de distintos territorios y problemáticas para la psicología, para el acompañamiento terapéutico, donde lo tecnológico se haga presente. Y no estamos hablando de lo tecnológico, qué sé yo, la robótica, no en el presente, pero sí necesariamente lo tecnológico virtual, lo tecnológico vinculado a esto, a lo digital y a la creación de sentido, inteligencia artificial, redes sociales, etcétera, etcétera, y cómo nosotros como psicólogos, como psicólogas, como acompañantes, ¿sí? Podemos encontrar campos de trabajo donde lo tecnológico se haga presente. Es decir, resumiendo, intentaremos hacer o intentaremos construir ejemplos donde el acompañamiento terapéutico, el ejercicio de la psicología, se encuentren con lo tecnológico como un territorio de construcción de subjetividad. ¿Estamos?
Eh, Se los recomendaba en clase, me parece que está bueno, por ahí yo hablo medio como mucho. Cuando vean el video abajo, cuando encuentren el simbolito de Gemini, pueden presionarlo y les realiza un resumen de lo que yo hablo y tal vez quede un poco más clara la consigna. Chicos, chicas, nos vemos el día lunes y nada, cuídense. Muchas gracias. Adiós.